Se está compartiendo perfectamente. Gracias, gracias. Lo vemos y lo escuchamos bien. Muy bien. Los dones y el fruto del Espíritu. Damos gracias a Dios por el grupo Abigail y por lo que Dios está haciendo en cada una de ustedes, mujeres y hermanos, con cada uno de nosotros. La verdad que Dios ha equipado la iglesia y la iglesia somos nosotros. Vamos a ver en esta noche qué es un don, para quién es y para qué sirve. Esa es la interrogante que aparece acá. ¿Qué es un don? ¿Para quién es y para qué sirve? ¿Será que los dones solamente es para un grupo específico de personas? ¿Será que el don no es para todos, como algunos quizás pudieran llegar a pensar? Pero vamos a ver en esta noche, a la luz de la palabra, ¿para quién es? ¿Para quiénes son? ¿Para quiénes son? Dice la palabra en 1 Corintios, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 1. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de los Corintios, él dice, hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren, que estén ignorantes en cuanto al conocimiento de los dones espirituales. Vean que entonces, que la voluntad de Dios es que nosotros conozcamos de los dones espirituales. ¿Qué son? ¿Para quiénes? ¿Para qué momento? Y para entrar en tema, pudiéramos decir que el don es un regalo. Vean ustedes aquí esta imagen que tenemos acá. El don es un regalo. ¿Por qué? Porque no es merecido, no lo merecemos. ¿Quiénes dan? ¿Quién es quien da los dones? El Espíritu Santo. Los dones son dados por el Espíritu Santo. Es un regalo, no lo merecemos, pero cada uno de nosotros tenemos al menos un don. ¿Qué más pudiéramos decir que es un don? Es una capacidad sobrenatural dada por Dios para edificación de la iglesia. Es una capacidad que viene directamente de Dios, de manera sobrenatural. No es de confundir el don con un talento, que son habilidades con las que una persona puede nacer o adquirir a través de la experiencia o la práctica, sino que es una capacidad sobrenatural dada por Dios, específicamente por el Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para edificación de la iglesia. Entonces, ¿dónde se utilizan los dones? Dentro de la iglesia del Señor. Cuando hablamos de iglesia, hermanas, hermanos todos, no nos estamos refiriendo al templo, a las cuatro paredes, sino que nos estamos refiriendo en el cuerpo de Cristo, es decir, todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida al Señor, que le entregamos nuestra vida a Dios, que componemos la iglesia de Jesucristo, es para que los dones sean ministrados, para que podamos ponerlo al servicio de aquellos que comparten nuestra fe. El versículo 7, 1 Corintios 12 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, vean usted, aquí se contesta prácticamente la siguiente interrogante. ¿Para quién es el don? ¿Para quiénes son los dones? Dice, pero aquí, ¿qué dice la palabra? Pero a cada uno. Es decir, que por lo menos cada uno de nosotros tenemos, aunque sea un don de parte de Dios. Es un error pensar de que nosotros yo ahí hago cualquier cosa en la iglesia, pero yo no tengo ningún don. Yo veo que otros cantan, yo veo que otros predican, pero a mí quizás Dios no quiso darme nada porque a mí me cuesta hablar en público, soy penosa, soy penoso, etcétera. Eso va en contra de la enseñanza bíblica, porque dice la palabra, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, que cada uno de nosotros y nosotras, hermanas, tenemos al menos un don de parte de Dios. Tenemos al menos un don de parte de Dios. ¿Por qué entonces? Alguien preguntará, hermano pastor, ¿cómo yo sé entonces qué don yo tengo? ¿Cuál es mi don? Buena pregunta. La única manera que uno puede saber qué don tiene de parte de Dios es poniéndolo en práctica. ¿Cómo así? Bueno, yo les digo, yo he sido docente por muchos años, además de predicador de la palabra, y cómo yo descubrí que yo tenía una vocación a la enseñanza. Recuerdo hace muchos años,
Había un salvadoreño que se llama Jorge, mi madre lo conoce, de Estados Unidos, y él me dijo, Guillermo, ¿cómo se pronuncia tal palabra en inglés? Y yo le dije, de tal manera, poné la lengua de esta manera, saca el aire, no agarres aire, saca el aire. Y él vio la manera como yo le enseñé, siendo muy jovencito, y me dijo, Guillermo, tú traes para maestro. Tú traes para maestro, Guillermo, me dijo. ¿Tú crees? Y yo no sabía. Con los años me di cuenta que era una realidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber cuáles son los dones que Dios nos ha dado? Conforme uno va sirviendo dentro de la iglesia, uno va descubriendo para qué uno es bueno, por así decirlo. Aunque no es que uno sea bueno por capacidad propia, porque ya vimos que los dones son dados por el Espíritu Santo y que es una capacidad sobrenatural que viene de Dios para edificación de la iglesia. Pero vemos, mejor dicho, conforme yo estoy poniendo en práctica los dones dentro de la iglesia, me doy cuenta donde Dios me usa, donde Dios me utiliza, donde yo soy efectivo, donde la gente es ministrada, donde la gente recibe un tipo de beneficio, de bendición a través del servicio que yo le estoy dando. Pero a cada uno, sigue diciendo el texto, le da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. ¿Son una bendición los dones espirituales? Sin duda. Versículo 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces vemos claramente que el propósito de los dones es para edificar, para construir, para provecho, para que la gente que nos rodea, para que los hermanos, para que los que llegan a ser parte de la iglesia de Cristo y aún aquellos que no conocen del Señor puedan recibir un beneficio, una palabra de sabiduría, una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de fe y muchas cosas más. ¿Qué es el don? Un regalo. ¿Lo merecemos? No lo merecemos. Aquí nadie puede decir yo soy demasiado mala, demasiado malo, yo tengo demasiados complejos, por mi baja autoestima yo no he recibido nada. No podemos decir eso, porque los dones son un regalo dado por el Señor. Y cuando usted le dan un regalo, se lo dan, y los regalos tienen una característica, que los regalos son gratis. ¿Qué más? Efesios 4, del 11 al 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Vean ustedes una vez más el propósito. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí estamos viendo los dones ministeriales, que cuando Dios llamó a los primeros apóstoles, los llamó para poder, los capacitó para el crecimiento de la iglesia en ese entonces. Profetas, evangelistas, pastores, maestros, estos son los dones ministeriales que encontramos en Efesios 4, del 11 al 12. Ahora, algo importante, si ustedes ven la figura que aparece aquí a un lado, ¿qué vemos acá? Vemos un martillo. ¿Por qué? Porque el don se puede tipificar como una herramienta. Una herramienta. ¿Un martillo para qué sirve? Un martillo sirve para sacar clavos, para emparejar, para botar aquello que ya no sirve, para descascarar aquella madera que ya no sirve, o para afianzar una madera, para darle forma. En fin, el martillo puede ser muy útil. Es una herramienta. Los dones son también herramientas que Dios ha dado a su iglesia y le ha dado a ustedes, queridas hermanas y hermanos. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo, para edificación de la iglesia. Ahora, les voy a dar un concepto que aprendí muchísimos años. Les he venido dando ideas de lo que es un don. ¿Es una herramienta? Dijimos que el don es un regalo, que el don es una capacidad dada por Dios para edificación de la iglesia, pero también podemos decir que el don es la manifestación del poder de Dios a través del creyente. ¿Qué es un don? Es la manifestación del poder de Dios a través del creyente. Es decir, que el poder de Dios se manifiesta a través de los dones en el creyente.
Alguien que no es cristiano, alguien que no es cristiana, no puede tener dones, porque los dones son dados por el Espíritu Santo. Los dones son dados a los creyentes, aquellos que reciben al Señor, aquellos que le entregan su vida al Señor. El Espíritu Santo viene a morar dentro de la persona y recibe desde ese momento al menos un don, aunque obviamente hay quienes han sido muy bendecidos y pueden tener muchísimos dones. El apóstol Pablo habla que él había recibido muchísimos dones de parte del Señor. Pero no se olvide este concepto. Es la manifestación del poder de Dios a través del creyente. Los dones son importantísimos porque nos equipan, nos llenan de fe. Vamos a ver qué más acerca de los dones. Ahora, ¿cuántos dones hay? Es la pregunta. Ahora bien, dice la palabra, hay diversidad de dones. Entonces, ¿cuántos dones hay? Muchísimos. Muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12 y versículos del 1 en adelante. Allí, por ejemplo, en el punto número 1 usted ve que están los dones de poder. ¿Cuáles son los dones del poder? Ahí está el don de fe, ahí está el don de ciencia, que por ejemplo alguien en un momento dado en una reunión viene Dios, el Espíritu de Dios sobre esta persona que tiene este don y puede decir, hermana, el Señor me muestra que usted tiene un problema en su hígado, tiene un problema en tal lugar. ¿Quién le dijo? Nadie le ha dicho. Pero el Espíritu Santo le revela y le puede dar un don de conocimiento para que esa persona sea ministrada, sea bendecida, fortalecida y, ¿por qué no?, sanada de parte de Dios. El don de fe, una fe sobrenatural para creerle a Dios, hacer cosas grandes, maravillosas. El don de sanidad, dice la Biblia que hay diversos dones de sanidades. Hemos visto a lo largo de los años cómo Dios ha usado a siervas y siervos con estos dones maravillosos. Se menciona, por ejemplo, esta gran mujer de antaño, Kathryn Kuhlman, que Dios le hablaba prácticamente al oído y le revelaba cosas maravillosas con dones de sanidad, de don de ciencia. Era impresionante ver a esta mujer, cómo Dios la capacitó. Y querida hermana, querido hermano, Dios también te ha capacitado a ti. Tú también tienes algo especial de parte de Dios. Quizás el diablo, el enemigo, te ha venido a engañar, a decir, quizás tus problemas en el hogar, quizás el abuso, quizás la baja autoestima, quizás los sufrimientos de la vida calaron en tu vida y te hicieron pensar en un momento dado de que tú no tenías nada especial o que tú no valías nada. Pero esto no es así. Por eso el apóstol Pablo decía en el primer texto que leíamos, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y es la voluntad de Dios que los que estamos escuchando esta noche a través de las redes sociales, que cada uno de ustedes puedan entender que Dios le ha dotado, le ha capacitado, le ha dado algo especial para que lo podamos ministrarlo, ponerlo al servicio del Señor y administrarlo de la manera correcta, dedicándoselo al Señor en el tiempo correcto. Están los dones de poder. Ahí se menciona, está el discernimiento de espíritus. ¿Cuál es el discernimiento de espíritus que se menciona, por ejemplo, en Corintios 12? Ahí dice que el discernimiento de espíritus es aquel que tiene la capacidad la persona de saber, de entender, de comprender cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Poder percibir una presencia maligna inclusive. Cuando algo que se está manifestando no es de Dios, quien tiene discernimiento de espíritu puede decir, un momentito, esto que está aconteciendo, esto que se está diciendo no es de Dios. Puede discernir a alguien que está siendo atacada por demonios, por malos espíritus. El discernimiento de espíritus es un don sumamente importante. Está el don de sabiduría, que menciona también Corintios 12. ¿Cuál es el don de sabiduría? El don de sabiduría es alguien que tiene una capacidad especial para poder dar un consejo sabio. De repente la gente no sabe qué decisión tomar. Alguien está que entre la espada y la pared no sabe qué hacer y viene alguien guiado por Dios con el don de sabiduría y le dice, hermano, usted puede moverse por esta línea, usted puede tomar tal decisión, Dios lo guía y eso es un don sobrenatural de parte de Dios. No es una sabiduría común, no estamos hablando de ser inteligente, no.
Estamos hablando de algo que viene directamente de Dios. Hablamos de los dones ministeriales de Efesios 4, ¿verdad? Los maestros, los pastores, evangelistas, etcétera. Pero también en Romanos capítulo 12 se mencionan otros dones. Yo quiero que ahí en sus casas busquen Romanos capítulo 12 para ver qué es lo que dice. Vamos a leer Romanos capítulo 12. Si tienen Biblia por ahí, la pueden buscar. A ver qué es lo que dice. Vamos a leer, enseguida les digo qué versículo. Dice, el versículo 6 de Romanos capítulo 12. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir. Hagamos una pausa aquí. Vean ustedes que dentro de los dones de servicio se menciona el don de servicio. Porque, hermanas, esto de servir no es de cualquiera. Hermanos queridos, el don de servir no es de cualquiera. Nos gusta ser servidos. Usted no me dejará mentir. Qué bien se siente que a uno le ofrezcan una taza de café, un pedazo de pan dulce, ¿verdad? Se lo lleven a la mesa. Qué bonito, ¿verdad? Pero ponerse al servicio de los demás. El anhelar estar sirviendo a los demás constantemente en todo tiempo y que le nazca a la persona, eso es un don. Hay gente que es tan servicial en la iglesia, hermanos. Hay testimonio de personas, inclusive, que fueron a una iglesia, a una congregación, y que porque alguien se mostró tan servicial con una sonrisa, de repente hubo una ujier, una hermana en protocolo que recibió a un visitante con una gran sonrisa. Le dijo, ¿quiere que le ayude? Yo le ayudo con el niño, no se preocupe. Le ayudó con las cosas, lo llevó al baño. Y esa amabilidad, ese servicio, dijo, qué bonito el amor que hay en este lugar. Hay testimonios de personas que se han quedado en iglesias tan solo por la manera como fueron recibidos o por la manera de ser de un hermano. Y sobre todo por las hermanas, porque las hermanas son muy especiales para esto. Entonces, el servir es un don, no es de todos servir. Dice, o el que enseña en la enseñanza. Por ejemplo, ustedes ven que en estos momentos, Dios por su misericordia me estará utilizando para poder llevar un mensaje, una enseñanza. Eso es un don, es un regalo de Dios. Porque humanamente hablando, si ustedes escucharan mi testimonio, queridas hermanas y hermanos, de cómo yo fui la persona más acomplejada, de cómo yo fui la persona más tímida por los problemas de familia, yo era incapaz de poder hablar en público. Y ustedes me escuchan esta noche disertando, dando una enseñanza acerca de los dones, pero es ¿por qué? Porque la misericordia de Dios se ha manifestado a mi vida. Y porque Dios me ha dado dones para que los ponga a su servicio. Por eso que esta noche que los pastores Colindres, hermana Verónica, hermano José me decían, hermano, queremos que lleve la enseñanza, nos puede acompañar. Para mí fue un privilegio. Claro, porque yo tengo que saber administrar los dones que el Señor me ha dado y ponerlos a su servicio. Y es la idea que Dios tiene para con cada uno de nosotros, que pongamos a su servicio los dones que Él ha derramado en cada uno de nosotros. Y sigue diciendo el versículo 7, el versículo 8, el que exhorta en la exhortación, alguien que anima, alguien que sabe exhortar, animar a una persona para que se conduzca correctamente. Pero vean lo que dice la segunda parte del versículo 8 del capítulo 12 de Romanos. Dice, el que reparte con liberalidad. ¿Saben lo que está diciendo esto, queridas hermanas, pastores, colindres, audiencia, todo que escucha este mensaje, esta enseñanza a través de las redes? Está diciendo que el dar, ¿y qué está hablando aquí? De pisto, de dinero, que el dar es un don. Sí o no, que una de las cosas que más nos cuesta a veces es dar, soltar nuestro dinero. Pero dice aquí que el que reparte lo haga con liberalidad. Pero ¿saben cuál es el problema? Que muchas veces nosotros queremos el don que nos hace popular. Quisiéramos el don de fuego, ¿verdad? Para decirle, fulano de tal, ¿verdad? Para muchas veces que hiciéramos el don de profecía para sacar los trapos al sol a la gente muchas veces.
Pensamos que los dones son para sacarle el trapo del sol a la gente y mencionarles, señalarles su pecado y avergonzarlos, pero no. Y muchas veces queremos estos dones que nos hacen populares, ¿verdad? El don de predicación, que Dios me use poderosamente para que todos vean. Pero ¿quién le va a pedir a Dios, Señor, dame el don de dar? Yo quiero dar con liberalidad, libremente. Yo quiero que cada vez que me llegue dinero poder bendecir a otro. ¿Quién le va a pedir a Dios semejante cosa? Pero hay quienes que tienen ese don. Y hay quienes que sí le dicen a Dios, aunque usted no lo crea, yo quiero ser una bendición para mi hermano. Dice la Biblia que a Jehová presta quien le da al pobre. Dice la palabra que el alma generosa será prosperada. Una persona dadivosa, una persona misericordiosa que ha aprendido a ponerse en los zapatos de la otra persona. Es empática. Yo les voy a enseñar el ejemplo de una mujer que tenía ese don. Aquí está, Dorcas. La Biblia nos habla en el libro de Hechos de Dorcas, en el capítulo 9 de Hechos, dice en el versículo 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Vean ustedes, ¿cómo dice la palabra? ¿Que hacía limosnas? ¿Que hacía buenas obras? No. Dice que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Era una mujer que tenía el don de misericordia. Era una mujer que tenía el don de servicio. Y era una mujer que tenía el don de dar. Y por qué no decirlo, tenía el fruto del amor, tenía el don del amor. Esta era una mujer con un carácter, una mujer que realmente valía oro. Por eso la gente que le rodeaba la amaba a esta mujer. Era una mujer virtuosa. Me atrevería a decir que es la mujer que menciona Proverbios capítulo 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa la de piedras preciosas. Sus hijos la llaman bienaventurada, se levanta de noche. En fin, una mujer que pesa oro en quilates. Y vea si no, versículo 37 dice, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Versículo 38. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, lo enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes a venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Imagínense, hermanos, es una mujer que atendía a las viudas, que era empática, que tenía amor. Era como una especie de madre espiritual para cada una de estas mujeres. Llorando. ¿Cómo estaban estas mujeres? Llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Hermoso. No estaba parada en un púlpito, Dorcas. No estaba predicando a todo pulmón. No estaba dando don de profecía o palabra de ciencia. Pero el amor que esta mujer tenía, el don de servicio que ella tenía, el don de misericordia que ella tenía, el don de dar, que hacía túnicas, vendía, recaudaba fondos para ayudar a las viudas necesitadas y quién sabe cuánta gente más, le ganó un cariño tal de la gente que le rodeaba, que cuando murió eso fue un espectáculo. Las mujeres lloraban y le enseñaban, mira Pedro, miren hermanos, estas son las túnicas que nuestra hermana Dorcas hacía. Hermoso. Así que hermanas queridas, ¿qué don es el que Dios te ha dado? Glorifica a Dios por el don que Dios te ha dado. Dios te ha dado un don muy especial. La pregunta del millón es, ¿lo estás poniendo en práctica? ¿Lo estás poniendo en práctica para el servicio de Dios? Volvamos. Muy bien, veamos otro ejemplo de otra mujer. La reina Esther, una mujer de fe. La reina Esther, ustedes saben la historia muy bien de ella, que fue una mujer judía que bajo el imperio persa, cuando el rey Asuero estaba por ahí, la escogen como reina
Pero llegó un momento por una artimaña de Amán, de unos enemigos del pueblo judío. ¿Qué pasó? Iban a exterminar al pueblo judío. Ustedes conocen muy bien la historia. Pero esta mujer muestra una fe cuando le dice a Mardoqueo, le dice a sus consiervos: oren, ayunen, busquen el rostro de Dios, porque yo me voy a presentar delante del rey, aunque no me he permitido en estos momentos, y aunque ya hay un decreto, porque ya él puso su anillo, y ese decreto es revocable, es irrevocable, no se puede revocar, pero yo tengo un Dios en quien he creído, y él es capaz de transformar, cambiar las cosas. Y esta mujer puso al pueblo a orar, a ayunar, y se presenta. ¿Y qué creen? Que Dios le dio la victoria. Dios la utilizó como un instrumento para salvar al pueblo judío. Una mujer de fe que le creyó a Dios. ¿Cuántas mujeres hay de fe? Yo hay muchas mujeres que admiro porque tienen una fe tan grande para creerle a Dios de que Dios las va a sanar de las enfermedades, para creerle a Dios de que aquel marido inconverso se va a convertir, de que aquel hijo que anda en rebeldía se va a convertir a Dios. Son mujeres que creen que Dios va a proveer, que hay una deuda y un problema económico, pero le creen a Dios que Él va a proveer tarde o temprano. Son mujeres de fe. Son mujeres aguerridas, valientes. ¿Cuántas mujeres nos estarán escuchando en esta noche? Y son unas grandes mujeres de fe. Ahora, los dones son muy importantes, pero un don mal utilizado es un problema. Porque voy a ponerles aquí este ejemplo. Voy a ponerles acá este ejemplo. Vamos a ver si se logra ver. Ok. Aquí está este martillo. No sé si lo logran ver. Esto es una herramienta que tipifica un don. Y el don, ya dijimos, tal como un martillo, tiene su utilidad. Se sabe para qué se va a utilizar. Pero si yo este martillo lo agarro, lo tomo en mis manos y le doy en la cabeza a alguien, ¿usted cree que se va a cumplir el objetivo por el cual fue hecho este martillo? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer daño. Por eso es que algunas personas, Dios sabe por qué no les da determinados dones. El don de profecía, el don de ciencia, hay dones que son muy delicados, que la gente que los tiene tiene que saber cómo administrarlos, tener sabiduría de Dios, prudencia de Dios, no lastimar, porque el propósito es edificar, no destruir. Dijimos edificar, construir, no destruir. Veamos ahora, porque esta enseñanza tiene que ver con una comparación de los dones y el fruto. Veamos ahora qué es el fruto del Espíritu. Bueno, el fruto, ¿se recuerdan qué fue lo que dijimos que es el don? El don es la manifestación del poder de Dios a través del creyente. ¿Qué es entonces el fruto? Es la manifestación del carácter de Dios, del carácter de Cristo a través del creyente. O sea que a través del fruto se ve a Dios en nuestras vidas. Un don mal utilizado. Ahora, ¿los dones salvan? ¿Es una señal de salvación los dones? No necesariamente, porque los dones son dados por el Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Sin embargo, hay personas que tienen dones y Dios los utiliza con algún propósito, pero no necesariamente significa que Dios pueda estar muy agradado de la persona. Recordarán ustedes aquel pasaje cuando algunos se presentan delante de Jesús y le dicen: Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿De qué están hablando ellos? De dones, hacer milagros. Corintios 12 habla, el que hace milagros, hacer milagros no de cualquiera, se requiere de fe. Es una capacidad sobrenatural de parte de Dios. Pero cuando Jesús le dicen: en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, hicimos lo otro, y mencionan una diversidad de dones, Jesús les dice: apartados de mí, no les conozco, hacedores de maldad. En Gálatas capítulo 5 y versículos 22 y 23 se menciona el fruto del Espíritu. Se dice: mas el fruto del Espíritu es amor,
es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Veamos, por ejemplo, porque yo sé que han estado viendo esto en las semanas anteriores con la pastora Verónica, Mana Colindres, pero veamos, por ejemplo, el fruto de la benignidad. ¿En qué consiste? Para entender mejor lo que es el fruto de la benignidad, veamos lo opuesto a la benignidad. ¿Qué es lo opuesto a la benignidad? A lo benigno. Lo opuesto a lo benigno, ¿qué es? Lo maligno, lo malo. Para entender mejor, le pongo otra ilustración. Va la mujer donde el médico porque le ha salido un quiste en su seno izquierdo. La mujer va preocupada porque no sabe si el doctor le va a decir que es un quiste maligno o un quiste benigno. Porque si le dice que es un quiste maligno, es sinónimo de cáncer. Y cáncer es sinónimo de ¿qué? De sufrimiento, dolor, llorar. Sea una mujer joven, digamos, pongamos una edad X, 33 años, que está casada, el médico le dice, usted tiene un quiste y lamentablemente es maligno, usted tiene cáncer en el seno y ha avanzado mucho el cáncer, es maligno, va a haber necesidad de quitarle su seno izquierdo. Una mujer joven de 33 años que quiere verse hermosa para su esposo, que quiere verse atractiva para su esposo y que va a comenzar a pensar 1.000.000 de cosas. Ya no voy a ser atractiva para mi esposo ya no me va a ver con los mismos ojos, se va a buscar otra, va a mirar a otra. Y comienza a llorar, la madre de esta joven comienza a llorar, la familia se duele, es un sufrimiento porque es algo maligno. Pero dice aquí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Es decir, que el que tiene el fruto de la benignidad nunca va a hacer nada que va a dañar a su hermano o a su hermana. Jamás. No va a andar hablando mal de su prójimo, no va a andar dañando la reputación de su hermano, no va a ser leña del árbol caído, va a ser empática. Va a ser benigna, va a tener un cuidado tal de no dañar la integridad emocional, física o emocional de la persona que está ahí, porque tiene el amor de Dios, tiene un don, tiene el fruto de la benignidad en su vida y jamás va a hacer algo que dañe a la otra persona. Yo aquí tengo una fruta, no sé si se alcanza a ver, pero aquí la estoy tratando de enfocar. Con el martillo que tipificaba el don, si yo le doy un mal uso, puedo hacerle daño a alguien. Pero con esta rica mandarina que yo tengo aquí en mis manos, por más que yo quiera hacerle daño a usted, va a ser bien difícil. Si le pego con esto, se la voy a destripar. Si se la tiro, lo más que puede pasar es que le manche la blusa. Pero de lo contrario, el fruto es agradable. Riquísimo el fruto. Más que está bien heladita, hermanas. Como quisiera que ustedes probaran esta mandarina recién sacada de la refri. Riquísima. El fruto es agradable. Amor, gozo, la paz, la paciencia, que nos cuesta tanto, ¿verdad? Algunos decimos, Señor, dame paciencia, pero dámela ya porque no aguanto, Señor. Así decimos muchas veces, ¿verdad? Cuando el esposo hace alguna cosa aparentemente indebida, ¿verdad? Allá llega la hermana, la esposa, la señora, ¿verdad? Y si es posible, las cacerolas salen volando. Vuelan las cacerolas en la casa, hermanas. ¿Será que hay paciencia ahí? ¿Será que el fruto del Espíritu está ahí? Mansedumbre, ser manso, ¿verdad? El responder tranquilamente cuando alguien le sale a uno ofuscado, molesto, ¿verdad? Que nos cuesta. Sentimos que se nos calientan las orejas. Uy, ¿verdad? Y quisiéramos hacer tantas cosas, el dominio propio. Entonces vemos, hermanas y hermanos,
que el fruto del Espíritu es la manifestación del carácter de Cristo a través del creyente. A través del fruto yo manifiesto el amor de Dios, el carácter de Dios. La gente ve, esta es una hija de Dios, un hijo de Dios. Ahora, ¿son importantes los dones? Claro que son importantes los dones. Por supuesto que son importantes los dones. ¿Son importantes los frutos? Claro que son importantes los frutos. Las dos cosas son necesarias. Hay que buscar las dos cosas. Abundar en dones y abundar en fruto. Veamos otra diapositiva. ¿Cuál es más importante, el don o el fruto? ¿Qué creen ustedes? Pudiéramos decir que el fruto, porque es el carácter del Señor en nuestra vida. Pero la verdad que las dos cosas son necesarias. Pero el fruto es indispensable. Porque yo puedo tener dones, pero a mí los dones, hermanas y hermanos, no me hacen un buen cristiano. Tal vez me hará un cristiano donde Dios me utiliza, pero lo que me hace cristiano, creyente a mí, es el carácter de Cristo a través de mi vida. Es decir, el fruto del Espíritu. ¿Me salva el don? Ya lo mencionábamos anteriormente que no necesariamente. ¿Me hace más espiritual el don? Porque yo hablo en lenguas. ¿Soy una persona más espiritual? No necesariamente. Porque yo puedo hablar lenguas espirituales, angelicales, y después ir a mi casa y hablar otro tipo de lenguas. Y comer tacos al pastor, ¿verdad? Entre otras cosas. ¿Me hace más espiritual hablar en lenguas? No necesariamente. Lo que me hace espiritual es el fruto del Espíritu. Claro que los dones son importantísimos, necesarios porque son herramientas, y Pablo mismo lo dijo: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Me salva el fruto? El fruto es el carácter de Dios en nuestra vida. Ambos son necesarios. ¿Qué dice Juan 4, de 47 al 48? Veamos. Juan 4. Vamos a buscarlo por acá. Solo regálenme un minutito, ya que estamos aquí buscando una Biblia digital. San Juan capítulo 4 y versículo 47. Juan 4, 47 dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿qué va a pasar? No creeréis. Hermanos, muchas veces la gente ha creído en el evangelio porque alguien que, por ejemplo, tiene el don de profecía le dijo: el Señor me muestra esto, Dios dice tal cosa. Donde ciencia, el Señor me muestra, hermano, hermana, que usted ha tenido tal lucha. Y mucha gente que muchas veces no ha creído a un mensaje, a un mensaje que alguien le dio, a una constante invitación, han creído porque han visto un milagro de sanidad en sus vidas. Han creído porque lo oculto de su corazón ha sido revelado. Por eso dice aquí en la palabra que muchos creen por las señales y los prodigios. Es importante, hermanos. Lo importante aquí de todo esto es que Dios ha equipado a la iglesia a través de los dones y a través del fruto, y que ambos, tanto los dones como el fruto, han sido dados por el Espíritu Santo, y es una bendición. Así que yo, para ir finalizando esta noche, quiero orar, no sin antes contestar estas preguntas. Aquí están las preguntas. ¿Estoy poniendo los dones que Dios me ha dado al servicio de la iglesia? ¿Estoy sirviendo yo al Señor? ¿Estoy manifestando el fruto del Espíritu como una señal de una vida renovada, regenerada? ¿O sigo diciendo, no, que yo así soy? A mí apártense porque yo tengo mi carácter, yo tengo mi temperamento, y a mí estamos muy mal si estamos hablando así. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y este mensaje va de adentro para afuera, hermanas y hermanos.
No crean que me estoy presentando acá como un superhombre, un superpastor, que tengo los dones, los frutos y que yo he alcanzado todo esto. No, este mensaje va de adentro para afuera y me hace más responsable delante de Dios predicar un mensaje o enseñar algo como esto, sabiendo que Dios me va a demandar este conocimiento y que yo debo de buscar el fruto, no solamente el don, y debo poner al servicio del Señor los dones que Dios me ha dado y hacerlo de una manera responsable, como es digno de esa gracia que Dios ha manifestado en nuestras vidas. Así que, hermanas, si tú pensabas, yo pues no tengo nada, solo es para los hombres, estás muy equivocada. A través de la palabra hemos visto que a cada uno el Espíritu Santo reparte en particular como Él quiere. Hemos visto que todos tenemos dones de parte de Dios. Hemos visto que el fruto también es para todos. Entonces, digámosle al Señor que queremos poner en práctica todo esto. Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, que nos enseña que tú nos has dado dones, nos has dado frutos, para que lo pongamos a tu servicio, Señor, para que ministremos amor, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, pero también para que pongamos en práctica los dones a tu servicio, podernos ministrar. Si hay alguna hermana que ha menguado en su servicio al Señor y que no está poniendo sus dones a tu servicio, Señor, que lo puedan hacer, que puedan activar una vez más, poner en práctica lo que tú le has dado, y aquella que no lo ha hecho, que lo pueda hacer, Señor, sabiendo que tú nos vas a demandar cómo administramos lo que tú nos diste, porque es tuyo, Señor, no es nuestro, son dones que tú nos has dado para tu servicio, papá. Bendice este ministerio, Abigail. Bendice a los pastores, bendice a la pastora Verónica Colindres, bendice a esta sierva de Dios que hace un trabajo enorme con tu gracia a través de este ministerio. Bendícela, úngela, guíala. Bendice a cada mujer que está conectada actuando en estos momentos, Señor, que van a ver esta transmisión en vivo o en diferido, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mil gracias, hermano Guillermo. Qué preciosa enseñanza. Hermanas, nos ha quedado más que claro la diferencia entre el fruto y el don. Y yo siento, hermano Guillermo, que el fruto es necesario para poder administrar bien el don, ¿verdad? Amén. Muchas veces hemos visto abusos en los dones porque no hay fruto. Entonces, hermanas, tenemos que clamar por las dos cosas en nuestra vida, que Dios desarrolle ese fruto. Y yo siento que el fruto, hermano, nos lleva a la madurez. Voy a dar un tiempito por si hay alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda que usted tenga acerca de este tema, porque también, hermano Guillermo, es importante ver que a veces ha habido como una mala enseñanza en cuanto a esto, ¿verdad? Y en vez de anhelarlos, tememos los dones, tenemos miedo de los dones, ¿verdad? Pero realmente lo que usted dice es tan cierto, o sea, son herramientas que Dios nos ha dado para capacitarnos, para poder realizar la obra a la que Él nos ha llamado. Así es que, hermanas, si hay alguna duda, alguna pregunta, hagan aquí en el grupo y yo se la haré llegar. Así es que quiero aprovechar a mi esposo que está aquí para que terminemos con una alabanza. Cierre sus ojos. ¿Sí? Bien hablado nuestro hermano pastor, hermano Guillermo, pues todo esto proviene del Espíritu y nos debemos al Espíritu de Dios. Todo esto no podría suceder si no es por la persona del Espíritu Santo. Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, mas voy a enviar un consolador para que esté con vosotros todos los días. Así es de que, pues de ahí dependemos, hermano. Los frutos, el fruto no puede ser no podemos tener frutos sin su Espíritu, no podemos tener dones sin el Espíritu de Dios. Así que digámosle al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego
a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y tu majestad. Señor, Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Dile la última vez. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad.